Como mencioné anteriormente, queremos hablar del valor, de la importancia de la palabra. Vivimos en un tiempo donde muchas veces, al hablar con diferentes colegas, vemos la necesidad de que como iglesia podamos entender la importancia de leer la Biblia, ¿sí? Hoy, a través de diferentes autores, se menciona que lo que va a marcar la vida de una persona o su destino está muy relacionado con las personas con las cuales compartimos tiempo, nos relacionamos, y los libros que leemos, ¿sí? Van a marcar tendencia sobre nuestro destino, sobre nuestras decisiones. Yo a eso le agregaría todo lo que constantemente recibimos a través de los medios, a través de las publicidades, toda la información que tenemos tan accesible, pero que muchas veces hemos perdido la capacidad crítica, ¿no? La capacidad de reflexión, y a un simple OK Google, ¿sí? O esto digo ya si no queremos ni escribir, nos encontramos con respuestas a todo. Pero el problema está que aunque todo esto está bien, aunque hay muchos libros que nos pueden ayudar, hay mucha información tan accesible, hay tantos recursos que hoy tenemos que verdaderamente tienen que ver con que la ciencia, el conocimiento y muchas de las cosas que Dios ha dado, el hombre las ha desarrollado y está bien, pero nada de eso puede reemplazar la palabra de Dios. Nada puede reemplazar el efecto que produce la palabra de Dios en la vida del hombre, ¿sí? Podemos recibir información, podemos ser estimulados, motivados, inspirados por diferentes textos, por personas, y está bien que lo hagamos, pero nada puede reemplazar o ocupar el lugar que tiene que ocupar la palabra de Dios. Porque como dice Hebreos 4:12, la palabra es viva, es eficaz y es la única que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y produce cambios que no lo puede producir nada. Entonces, tenemos que obviar todo lo que tenemos hoy en día, lo que podemos recibir a través de la tecnología. No, tenemos que valorarlo, tenemos que aprovecharlo, tenemos que ser sabios para administrarlo. Pero nada de eso nos tiene que apartar de lo más importante, que es la palabra. Sea que la leamos en una versión o en otra, porque cuántas veces hasta nos encontramos con videos que nos dicen esta versión es satánica o esta versión está mal, y llegamos a un punto donde tenemos tantas opiniones, pero nunca leemos la Biblia. Entonces, hoy más que nunca, si la quiere leer en versión actual, NBI, Nueva Traducción Viviente, Reina Valera Contemporánea, versión popular, y la larga lista, lea la Biblia, hermano. ¿Sí? Después le corregimos alguna palabra, pero lea la Biblia. Si la quiere leer en la tablet, en el celular, a través de una pantalla, en un papel, si quiere buscar la Biblia del oso, que es la más antigua, búsquela, pero léala. ¿Se entiende? Porque la realidad es que estamos en un tiempo de crisis. Y si haríamos un análisis, y estaría bueno hacer una encuesta de cuánto tiempo invertimos como iglesia, no en lo que hacemos aquí, sino en nuestro hogar, a leer la Biblia particularmente, ¿cómo estaría nuestro tiempo de lectura bíblica? ¿Cómo estaría el efecto que está generando la palabra sobre nosotros? Por eso, cuando hablamos del valor de la palabra, hablamos de volver a la palabra, pero no volver a la palabra como muchas veces se ha utilizado ese término, que más que volver a la palabra es volver a hacer cosas que tienen que ver más con estructuras y tradiciones. No, volver a la palabra significa ir a la esencia. Significa ir a esos principios que más allá que el tiempo pasa, las modas pasan, las situaciones cambian, la palabra sigue teniendo el mismo efecto porque es permanente, porque es inquebrantable, porque es incorruptible, porque es inmutable, es decir, no cambia. Por eso, si en esta noche usted sale y va a su casa y tiene un poco más de deseo de leer la Biblia, ya está el objetivo del mensaje. Porque necesitamos eso.
Suena tan básico, suena tan hasta fácil, pero en la práctica estamos viviendo un tiempo de crisis de la palabra. No porque la palabra esté en crisis, sino que la lectura bíblica está en crisis. Amén. Por eso, cuando Jesús le dijo, permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en nosotros, eso sigue vigente. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, porque la palabra que yo les di los ha purificado, hoy más que nunca necesitamos la palabra para que nuestra vida sea purificada. Porque constantemente somos bombardeados por imágenes, por conceptos, por ideas, por letras de canciones y por un montón de cosas que afectan nuestra vida. Y muchas de esas cosas no nos están motivando a hacer cosas malas, pero nos están llevando a naturalizar cosas que sabemos que están mal. Porque usted mira la televisión algo y por ahí sabe que está mal, pero ya no lo mira como lo miraba antes. ¿No es así? Antes usted miraba una situación o miraba algo que se hacía mal y sorprendía, decía, ¿cómo van a hacer esto? Esto está mal. Pero por ahí hoy lo mira y sabe que está mal, pero ya con ojos de haberlo naturalizado. Y eso significa que la repetición constante que recibimos, los estímulos que recibimos constantemente de esa información, nos ha llevado a naturalizar cosas que sabemos que están mal. Y si hoy ya estamos naturalizando cosas que están mal, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Me entiende? Si a ese naturalizar las cosas que están mal, le sumamos la falta de lectura de la palabra, la falta de transmitir la palabra, de motivar a nuestros hijos a leer la Biblia, ¿qué va a pasar en 10, 15, 20, 30 años? ¿Sí? Si miramos los grandes avivamientos de la historia, los despertares que hubo en la Biblia, pero también en la historia, hubo cosas que marcaron esos avivamientos y dentro de ellas estaba el arrepentimiento, estaba la búsqueda de Dios, el fervor, la evangelización, pero el amor y la pasión por la palabra. Si usted lee cuando Josías tuvo que, como rey, hacer una reforma allí porque el pueblo se había alejado, algo que se vivió tuvo que ver con que uno allí de los ayudantes encontró en el templo, ¿qué? La palabra, que se la habían olvidado. Y eso generó una revolución. Cuando Esdras, luego de que los cautivos empezaron a volver, se presentó y empezó a leer el libro de la ley, el pueblo empezó a llorar y a quebrantarse, porque entendió que se estaban alejando de la palabra. Y a través de la historia, los grandes avivamientos muchas veces fueron despertares que no cambiaron primeramente la sociedad, sino que movilizaron a la iglesia a ir a las primeras cosas: oración, lectura de la palabra, búsqueda de Dios, arrepentimiento. Por eso podemos motivar mucho, podemos hablar mucho de leer la Biblia, pero lo que nos va a llevar realmente a comprometernos y a amar la palabra es que el Espíritu Santo nos confronte y nos diga, es tiempo de que busque tu Biblia. Yo cada vez que leo el Salmo 119, Dios me confronta, ¿no? Porque si usted lee el Salmo 119 se encuentra con un salmista que describe maravillosamente la palabra de Dios, que utiliza diferentes metáforas, ejemplos, ilustraciones para mostrar el efecto que produce la palabra de Dios en el hombre, pero lo que más me llama la atención del Salmo 119 es el amor del salmista por la palabra, es el deseo ardiente, es esas ganas de decir, quiero recibir más de ti. Y cuando yo me levanto a la mañana y muchas veces no tengo ganas de agarrar la Biblia, digo, che, estoy tan lejos del salmista. ¿No le pasó? ¿O usted tiene tremendas ganas todos los días? No me haga sentir mal, hermano, ¿no? Porque si no me bajo y viene otro arriba acá. ¿Sí? Qué importante, hermanos. Y entiendo que muchas veces tenemos que ser intencionales. No espere que tenga el amor y el deseo y el sentimiento, porque no va a leer nunca. Muchas veces tenemos que ser disciplinados, pero creo que la disciplina lleva luego a esa pasión. Quiero que vayamos a un pasaje, en Lucas capítulo 5, donde Jesús allí comparte la palabra. Y quiero que extraigamos de ahí algunos
pensamientos para nuestra vida, ¿sí? Jesús en Juan 15 habló de que esa palabra fue la que purificó a los discípulos. Y creo que cuando Jesús hablaba de esto, estaba mencionando todas esas experiencias que tuvieron los discípulos con Jesús desde el primer momento donde la palabra fue cambiando realidades, generando transformación y purificando la vida de sus discípulos. Y aquí en Lucas capítulo 5 encontramos un relato que muchos conocemos donde se produce esta pesca milagrosa, pero el contexto de este milagro nos muestra justamente ese valor de la palabra. Versículo 1 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él, ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. Si nosotros seguimos leyendo los evangelios, nos vamos a encontrar que muchas personas seguían a Jesús. Multitudes se agolpaban para recibir de Jesús. Pero no siempre era con esta intención. Muchas veces las personas seguían a Jesús porque sabían que en Él había una posibilidad de milagros, de sanidades, gente que tenía necesidades físicas, necesidades espirituales, emocionales, pero también materiales. Luego que Él hizo multiplicar panes, esto generó que muchos se acercaran a Jesús para recibir prosperidad. Por eso, cuando Jesús luego empezó a cambiar el mensaje y no hablar tanto y no hacer tantos milagros, dice que muchos empezaron a irse. ¿Por qué? Porque mucha gente iba atrás de Él por lo que Jesús podía dar en relación a sanidades, prosperidad y tantas otras cosas. Pero a mí me llamó la atención que dice que la gente se agolpaba, ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. Es decir, más allá de que habían diferentes motivaciones y necesidades, habían personas aquí que tenían una necesidad, que tenían realmente un corazón abierto porque querían escuchar de Jesús, ¿no? Y es esa misma necesidad la que nos tiene que motivar a cada uno de nosotros. Lo que pasa que, como mencionaba hoy, hay tanta información y somos bombardeados por tantas cosas que a veces pareciera que nuestra vida y nuestro tiempo está ocupado por otras necesidades y perdemos de vista las necesidades primordiales. Y una de las necesidades primordiales es oír lo que Dios nos quiere decir. Si usted mira por televisión, ¿cuántas veces hay multitudes de gente agolpada en diferentes lugares? Pero ¿cuál es el objetivo? Pero aquí dice que la gente se agolpaba para oír. Había una necesidad, ¿sí? Si no hay una necesidad en nosotros, si no hay hambre por la palabra, significa que hay algo en nuestra vida que no está funcionando bien. Cuando una persona no tiene apetito, cuando a una persona le cuesta comer, esto genera alarmas, ¿no? Genera que uno diga, algo tengo que hacer, voy al médico porque nos hacemos preguntas con respecto a por qué no come, por qué no tiene apetito, porque entendemos que esto es un síntoma de que algo no funciona bien. Lo mismo tiene que pasar en nuestra vida. Si no tenemos ganas de leer la Biblia, si no tenemos el compromiso de en la semana abrir la palabra de Dios para recibir, si no está en nosotros esa necesidad como esta gente de oír a Dios, algo significa que se está enfriando nuestra vida. Y eso tiene que ser una alarma que diga, hay un peligro acá. Porque si no estamos buscando de oír la palabra de Dios, seguramente ese tiempo lo estamos ocupando en cosas buenas, en cosas que seguramente nos pueden estimular, animar, reconfortar, pero no van a generar lo que genera la palabra en nuestra vida. Por eso, si en esta noche tendríamos que preguntarnos, ¿cómo está nuestro termómetro espiritual con respecto a la lectura bíblica, a la necesidad de leer la palabra? ¿Cómo estamos? Realmente cada día tenemos esa necesidad de decir, Señor, quiero que me hables, quiero que me muestres lo que tengo que hacer, lo que tengo que cambiar. Vamos con expectativa a la Biblia. O se nos pasan los días y la palabra de Dios deja de ocupar el lugar que tiene que ocupar. El versículo 2 y 3 dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes.
Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. En respuesta a esa necesidad nos encontramos a Jesús enseñando, generando allí un auditorio precario, sin sistema de sonido, buscándose de apartar un poco para que todos lo puedan ver. Es decir, no con todo lo que hoy nosotros tenemos, no con todas las posibilidades que hoy tenemos, pero ninguna de las posibilidades que hoy tenemos puede suplantar esa necesidad de escuchar la palabra. Hoy en día estamos en un tiempo donde tenemos tantas comodidades que pareciera que si no tenemos ciertas cosas, no podemos escuchar lo que Dios nos quiere decir. Uy, no, me falló la musiquita que ponía hoy para leer la Biblia, entonces ya no me pude concentrar, ¿no? O me falló esto, o esto, aquello. Es decir, estamos tan pendientes de cosas externas que generen el ambiente, que no digo que estén mal, pero muchas veces ese ambiente y todo lo que tengamos externamente, si no va acompañado por un deseo interno de recibir la palabra, queda solo en una cáscara. Vemos aquí gente que estaba agolpada. Significa que no estaban muy cómodos. No estaban bien, ni tenían aire acondicionado, estaban en el medio del sol. Yo habría tenido problemas si no tenía gorra en esa situación. Es decir, un montón de condiciones incómodas. Para Jesús también estaba una situación incómoda, pero el deseo y el anhelo fue mayor y Jesús suplió esa necesidad. Les dio esa instrucción, les dio esa palabra. Por eso, hermanos, qué importante que podamos entender esto. ¿Sí? Tenemos que buscar a Dios, tenemos que leer la Biblia. ¿Sí? No busque, hermanos, si usted ya es cristiano de años, no busque consejería si no está leyendo y orando. ¿Me explico? Si usted viene a pedirme consejería y es cristiano de años y yo le digo, ¿hace cuánto que leo? Y me dice, hace un mes, ni lo voy a atender. ¿Me explico? Porque la realidad es que muchas veces pasa esto, y yo estoy hablando a cristianos de tiempo, no estoy hablando al hermano que viene por primera vez, que hay que aconsejarle, lee la Biblia, pero si me viene alguien que hace 10 años viene a la iglesia, 5 años, y le digo, ¿qué necesitas? Y le digo primero, ¿estás orando y leyendo la Biblia? Y me dice, no, hace un mes que... Bueno, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer milagros si Dios nos dio los recursos. ¿Sí? Tenemos que ir a lo básico. A lo básico, porque si no estamos cumpliendo lo básico, de nada sirve lo demás. Necesidad de la palabra. Pero lo tremendo es que la palabra de Dios, como Jesús la estaba transmitiendo, seguramente ahí en la multitud Él estaba dando un mensaje. No sé la cantidad de gente que había. No estaba hablando específicamente de una persona. Estaba dando un mensaje por ahí como estoy dando yo, donde no estoy hablando particularmente a alguien, más allá de que alguien diga, esto me lo está diciendo a mí, no le estoy diciendo a usted, hermano, porque uno prepara la palabra, ¿no? Pero Jesús estaba hablando a la multitud, una palabra, compartiendo, como podemos tener aquí un momento donde leemos la Biblia, compartimos su mensaje. Y está bien. Pero si vemos el versículo 4, cuando Jesús termina de hablar la palabra, dice, cuando terminó de hablar, dijo ¿a quién? A Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. En el griego hay dos términos que son los más conocidos con respecto a lo que es palabra, que se traduce como palabra. Uno es el término logos, que seguramente alguna vez usted escuchó. Hasta hay un barco cristiano, misionero, logos, que va a estar acá en Rosario dentro de un tiempito, así que después lo vamos a informar, que tiene una librería flotante. Es decir, logos es palabra, traducido del griego al castellano. Y el logos es la palabra, como Jesús la estaba compartiendo, una palabra escrita, una palabra que tiene que ver con un mensaje. Pero Jesús, después de dar ese logos a la multitud, lo mira a Pedro y le da una palabra en particular. Una palabra específica, una palabra que tiene que ver con una circunstancia, con un momento, con una realidad. Ya no le está hablando a la multitud, lo está mirando a Pedro, que estaba en la multitud. Seguramente, no sé si estaba prestando
atención al mensaje. Por ahí estaba ahí, pero estaba en otro canal. Seguramente estaba pensando en el hecho de por qué no pescó, qué habrá pasado que no pudo capturar ningún pez. No sé cómo estaba Pedro, pero Jesús lo mira a Pedro y le dice, boga mar adentro y echa las redes. Y así como primero dio una palabra logos a la multitud, ahora está dando otro tipo de palabra que en el griego es rema. Y la palabra rema significa una palabra específica para un tiempo específico, para una situación específica. Y ese rema es el que cada uno de nosotros también tenemos que buscar. Usted puede recibir logos cada domingo, pero usted cada mañana se puede acercar a Dios en medio de sus necesidades, puede abrir su Biblia y Dios le puede hablar por ahí a través de un pasaje que lo leyó miles de veces, pero en ese momento particular, en el problema que está viendo, esa palabra penetra su corazón. Es un rema que Dios le dice, esto va a salir adelante, vas a poder cambiar esto, tenés que corregir esto, tenés que hacer esto. Fue lo que Jesús hizo con Pedro, le dio esa palabra rema. ¿Cuántas veces nos estaríamos perdiendo ese rema por no abrir la palabra? Por no buscar a Dios, por no buscar sabiduría de Dios. ¿Qué pasa? Muchas veces nos confiamos en los remas que otros han recibido. Y está bien, hermano. No voy a hacer propaganda en contra de los libros porque escribo. Pero más allá de que usted puede leer un devocional, y está bien, puede leer un buen libro y está bien, no se conforme con eso. Abra su Biblia y vea lo que Dios le quiere decir. Y se va a sorprender. ¿Sí? Porque seguramente Dios tiene un rema para la situación que hoy está viviendo. Puede pedir consejo a otro, hágalo. Puede leer un libro que le ayude, hágalo. Pero no se pierda el rema. No se pierda esa palabra que Dios le quiere decir para su situación particular, en el momento que hoy está viviendo. Pedro estaba en la multitud. Pedro seguramente estaba frustrado. Estaba cansado. No sé si escuchó todo lo que Jesús dijo, pero en un momento fue confrontado por una palabra rema que le cambió la vida. ¿Sí? Estamos atentos a Jesús. Estamos leyendo la palabra. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y esto implica creer lo que Dios nos quiere decir, porque muchas veces lo que puede decirnos Dios a través de su palabra va a ir en contra de nuestra lógica, va a ir en contra de lo que nosotros teníamos pensado, pero sí va a actuar en medio de nuestra impotencia, en medio de nuestra frustración, y hasta puede producir un milagro cuando le creemos al Señor. Versículo 5. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Qué hizo Pedro frente a esa palabra de Jesús? Respondió de una manera lógica, de una manera humana. Él dijo, está muy lindo Jesús, pero toda la noche estuvimos. Yo creo que hasta fue respetuoso con Jesús, porque le podría haber dicho a Jesús, Jesús, nosotros somos pescadores, vos trabajaste en la carpintería, nuestro rubro, así que, no sé, ¿no? ¿Cómo lo habremos respondido nosotros? Imagínense cansado, lavando las redes, no pescó nada, y viene otro y le dice, che, andá mar adentro. Se me está cargando. ¿Sí? Pero fue respetuoso, no sé si vio la autoridad de Jesús. Fue respetuoso, pero tampoco se guardó lo que tenía. Él dijo, Jesús, estuvimos toda la noche. ¿Sí? Muchas veces Dios nos habla y viene nuestra lógica, ¿sí? Viene nuestro pensamiento lógico, viene nuestro razonamiento que nos dice, está bien Jesús, pero esto para mí no va a actuar. Está bien que vos me digas esto, pero ya lo intenté de esta manera, ya lo probé. Lo que Jesús les quería decir a Pedro es que ahora el que le estaba indicando era Él. Lo que quería decirle es que ahora ya no era el esfuerzo de Pedro, sino era la palabra la que iba a actuar. Y ahí es donde muchas veces nosotros fallamos. ¿Por qué? Porque basamos tanto nuestra vida en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios recursos, que cuando tenemos que creer en fe,
utilizamos tanto la lógica que dejamos pasar el milagro. Lo bueno de Pedro, hermanos, que aunque justificó en primera instancia su situación, luego viene ese pero que a mí me encanta en la Biblia, ¿no? Ese más, que muestra una bisagra, un cambio y dice, pero en tu palabra echaré la red. Como diciendo, humanamente hablando, en mi lógica, en mi razonamiento, estuvimos toda la noche, no hicimos nada y ahora no va a funcionar. Pero en tu palabra, en tu rema, echaré la red. ¿No será que nos está faltando eso para que nuestras realidades cambien? Si en nuestra familia las cosas no están bien, nuestra economía las cosas no están bien, hay cosas que no podemos cambiar. ¿No será que estamos tratando de sacar peces con nuestra propia fuerza? Que estamos tan cansados y frustrados y aún Dios nos dice, pero tenés que creer. O viene un hermano y dice, pero creen en esta palabra y vos por dentro decís, sí, pero vos no sabés lo que estoy viviendo yo. ¿No será que Dios nos está diciendo, cree en mi palabra y hacé como Pedro, en medio de tu lógica, en medio de tu impotencia, en medio de tu realidad, decir, yo no puedo, yo no voy a cambiar esto, pero en la palabra del Señor la creo, la voy a aplicar y esto va a cambiar en mi vida? ¿No será que nuestra casa está tan llena de palabras humanas que no estamos pescando nada? ¿No será que en nuestro trabajo, nuestra vida cotidiana, hay tantas palabras que hasta pueden ser motivadoras, pero no son palabras de Dios y no estamos pescando nada? ¿No será que tenemos que decir como Pedro, en tu palabra voy a echar la red? Y ahí donde vemos que la palabra es viva y eficaz, no solamente cuando la escuchamos, no solamente cuando recibimos ese rema, sino cuando la creemos y la aplicamos. Porque sigue diciendo el pasaje, y habiéndolo hecho. Porque Pedro dice, sí, en tu palabra echaré la red, y seguía lavando, ¿no? Como diciendo, vamos a decirle así, se conforma, ¿no? O cuando a uno aconseja a alguien, tenés que hacer esto y todo, sí, pastor. Y después a la semana sigue haciendo lo mismo. No, dice que habiéndolo hecho, tomó la palabra, la creyó, la puso en práctica. Creo que fue lo más difícil, porque seguramente cuando entraba con las barcas, luego que ya la estaba limpiando, luego de toda la noche pescando, el cansancio, entrar con las barcas, seguramente hubo mirada de personas que decían, estos locos que están entrando, estuvieron toda la noche, ahora entran de nuevo. Es decir, seguramente tuvieron que enfrentar varias cosas, pero le creyeron a Dios, le creyeron a la palabra. ¿Y qué dice el versículo? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo Pedro esto, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué generó el que Pedro haya creído en ese rema y lo aplicara a su vida? Una transformación, un milagro de sobreabundancia que impactó a otros. ¿No será que muchas cosas que pasan en nuestra vida, no será que nuestro testimonio no impacta a otras personas, no inspira a otros porque no estamos creyéndole a la palabra? ¿Sí? ¿Por qué muchas veces cuando una persona recién conoce a Cristo y le cree a la palabra y es transformado, empieza a traer gente nueva? Porque ese creer en lo poco, ¿sí? Por ahí cree solamente que Jesús le ama. Entonces, de pensar de que nadie le amaba, que nadie lo tenía en cuenta, escucha mensaje, lee la Biblia y dice, Dios me ama. Cree eso, empieza a sentirse amado. Esto transforma su vida. La gente que está a su alrededor dice, este hombre pensaba que no valía, se quería suicidar, no tenía valor propio. Ahora empezó a hablar diferente, algo pasó, hay una transformación. Yo quiero eso. Creyó una simple palabra.
Pero yo no quiero conformarme a decir, como muchas veces se dice, claro, porque son las personas nuevas las que traen a la gente nueva, porque todavía su radio de relaciones son gente nueva, entonces... No, yo quiero entender que como cristiano, aunque estemos 5, 10, 15, 20 años, si le creemos a la palabra, si la aplicamos, vamos a ver la misma sobreabundancia y vamos a ver que otro va a decir, yo quiero eso porque vi el milagro en tu vida. ¿Me entienden, hermanos? Pero ¿no será que nos hemos vuelto profesionales o nos hemos acostumbrado tanto a solamente recibir el logo que no nos tomamos el tiempo para el rema? Para decir, Dios, ¿qué querés cambiar en mi vida? ¿Qué querés generar en mi vida? ¿A dónde querés que eche mis redes? ¿No será que el tiempo y la costumbre y el conocer tanto la palabra nos lleva a volvernos profesionales y a seguir echando redes en nuestra fuerza, de acuerdo a nuestra habilidad y frustrarnos porque no hay fruto? Por ahí es tiempo de que lo miremos a Jesús y le digamos, Señor, ¿qué querés generar en mi vida? Porque yo quiero ver esa sobreabundancia. Hay muchos pasajes que hablan que cuando leemos la Biblia y la aplicamos, hay sobreabundancia. Salmo 1 dice que aquel que está sentado junto a corrientes de agua, no aquel que medita en la palabra, dice, produce fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. En Josué capítulo 1 Dios lo dijo, Josué, tenés que meditar en este libro de la ley de día y noche y si lo aplicás todo te va a salir bien. Serás prosperado en todo lo que emprendas. Significa que cuando la palabra de Dios yo la vivo, esto tiene que generar transformación en mi vida, un impacto en mi vida y en la vida de los demás. Me tiene que confrontar con mi pecado, con lo que tengo que cambiar, como le pasó a Pedro. Pero si no hay una confrontación de la palabra, significa que algo no estoy haciendo bien. Por ahí no estoy leyendo, o por ahí no me estoy tomando el tiempo para decir, Señor, háblame a través de tu palabra. Versículo 10 y 11. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Muchas veces no sabemos qué hacer con nuestra vida. Empecemos a leer la Biblia, hermanos. Tan simple. ¿Sí? Una simple palabra de Jesús en la vida de Pedro no solamente generó transformación, sino le cambió el rumbo. La misión o el diseño en la vida de Pedro no se limitaba a ser un pescador, sino que había un plan para la vida de Pedro, que era transmitir el mensaje a multitudes. Si ustedes recuerdan, cuando Pedro luego niega a Jesús y se aparta y piensa que ya su tiempo se terminó por lo que hizo, la Biblia dice que él vuelve ¿a qué? A las redes. Y Jesús lo vuelve a encontrar también en el ambiente de la pesca. ¿Por qué? Porque se había vuelto atrás. Así como la palabra lo había llevado al diseño del propósito, del apartarse de Jesús y de la palabra, había vuelto atrás. Muchas veces podemos vivir vidas infructuosas porque estamos en el lugar haciendo por ahí cosas buenas, pero no lo que Dios quiere que hagamos. Pero la palabra nos ubica, la palabra nos transforma, la palabra nos direcciona. Por eso dice que después lo siguieron a Jesús. Cuando nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, háblame, y empezamos a hacer lo que Él nos pide, nos vamos a encontrar con sorpresas para nuestra propia vida. Porque la palabra sigue siendo viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo, donde no llega nadie, ¿sí? Donde hasta ni nosotros sabemos, ¿no? Pedro ni se imaginaba lo que tenía por delante, pero ya estaba en los diseños y en el plan de Dios. Jesús lo único que hizo fue revelar el plan que ya Dios había dispuesto para Pedro. Y aunque Pedro lo negó y se apartó, Jesús volvió a ir a Pedro porque el diseño estaba, lo restauró y Pedro terminó siendo la persona que se convirtió en ese pescador de hombres. Pero es la palabra.
es la palabra. Quiero que en esta noche podamos meditar por un momento en nuestra propia vida, ¿sí? Primero, que podamos preguntarnos, que podamos analizar cómo está nuestra vida con respecto a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Hay verdaderamente un deseo, una necesidad? Te invito a ponerte de pie, ¿sí? Hay una necesidad en nosotros de que cada día podamos decir, Señor, háblame. ¿Sí? Si no estás leyendo tu Biblia, es tiempo de empezar. Pero si el día a día se ha vuelto algo monótono, por ahí abrís tu Biblia, pero lees y no hay nada que te confronte, nada que te desafíe, nada que te diga, boga mar adentro. Hay algo que hay que cambiar, ¿sí? No te conformes con el logos, ¿sí? No te conformes con ser parte de la multitud, con ser parte de los que vienen domingo tras domingo a escuchar un mensaje. Eso está buenísimo. Pero Dios quiere un rema. Dios quiere darte una palabra específica para tu vida, ¿sí? Y está para todos aquellos que lo buscan, para todos aquellos que están dispuestos, para todos aquellos que dicen, Señor, estoy lavando mis redes, las cosas no me van bien, no pesco nada, estoy frustrado, pero bueno, si vos me decís algo, yo voy a cumplir. Son sorprendidos aquellos que le creen a Dios, que le creen a la palabra. Aquellos que empiezan a proclamar la palabra sobre sus casas, sus hogares. ¿Qué palabras hay en tu casa? Si tenés que comparar esas palabras con la palabra de Dios, estás hablando la palabra de Dios. La Biblia dice, hablad entre ustedes con cánticos espirituales. No significa que está cantando. Sí, si usted quiere, cante, pero depende de la voz que tiene, puede ser algo glorioso o perturbador. Pero proclame la palabra, hable la palabra, ¿sí? No la hable en versión 60 porque se lo van a mirar como bicho raro vosotros. No, llévela al tiempo actual, pero hable la palabra. Proclame la palabra sobre su vida, sobre sus hijos. Si la palabra está, va a purificar, lo va a frenar de decir palabras que no son correctas. Pero si la palabra no está, ¿qué va a repetir? Va a repetir lo que ve en la televisión, va a repetir lo que ve en otros medios, porque eso constantemente le está bombardeando la cabeza y cuando uno menos piensa lo tiene ahí. Por eso en Deuteronomio 6, ¿cuál era la misión que tenían que tener los padres? Se tenían que repetir la palabra. ¿Por qué repetir? Porque esa es la estrategia. El mundo lo sabe, por eso constantemente le manda la misma propaganda, le manda el mismo estímulo, porque sabe que cuanto más se lo manda, usted termina tarareando, ¿sí? Las canciones que no quiere tararear. ¿O no es así? ¿O no se encontró en un momento tarareando una canción y dice, no, pero esto no? Pero porque la escuchó en un lado, escuchó en otro, escuchó un mensaje. Por eso si no contrarrestamos eso, repitiendo la palabra, nuestra casa, nuestra vida se está llenando de humanismo, de palabras hasta bonitas, pero que no son bíblicas, hermanos. Llenemos nuestro hogar, llenemos nuestra vida de la palabra de Dios, creámosle a Dios, a esos remas. Somos desafiados, tomémoslos en fe. Entendamos que muchas veces las cosas no se están dando en nuestra vida porque estamos trabajando en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos. Por ahí Dios dice, tenés que parar, dejá de limpiar esas redes y escuchame a mí, dejá de intentar donde yo no te mandé y andá donde yo te digo. Seguramente los resultados van a ser diferentes. Eso es volver a la palabra, eso es valorar la palabra, entender que tenemos un recurso tremendo, pero si no lo leemos, no lo aplicamos, no lo creemos, no va a ser efectivo. No sé cuál es tu situación en esta noche, pero si no estás leyendo la Biblia, si no le estás creyendo a Dios, si estás cansado porque estuviste toda la noche y no sacaste un pez, por ahí tenés que empezar a prestarle atención a Jesús. Tenés que empezar a decir, Señor, quiero que me hables. Quiero sentarme a leer tu palabra y quiero encontrar ese rema para mi vida.
Por ahí tenés que empezar a dejar de preguntarle a un montón de personas lo que tenés que hacer y empezar a ponerte de rodillas delante de Dios, leer la palabra y decir, Señor, ¿qué me tenés que decir? Porque aunque son buenos los consejeros, nada reemplaza esto. Aunque puedas ir al mejor profesional, nada reemplaza esto. Aunque puedas escuchar al mejor motivador, nada reemplaza esto. Puedes ver el mejor video, la mejor película, pero nada reemplaza esto. Y si todo lo demás está reemplazando esto, estamos mal. ¿Sí? Porque la palabra tiene que ser el centro. Lo demás nos puede complementar, pueden ser herramientas, nos pueden ayudar, pero nada reemplaza